Ahora hagamos referencia al punto 2 de esta unidad. Hemos observado que en relación al POA hay un marco estratégico establecido por los planes de desarrollo, y en ese marco de los planteamientos que dan los planes de desarrollo, las instituciones en el mediano plazo tienen que formular el plan estratégico institucional que va a orientar los desafíos de mediano plazo en las instituciones del sector público. Entonces, en esta parte hagamos referencia al plan estratégico institucional. En este punto lo que vamos a ver es los siguientes aspectos. Primero, el plan estratégico institucional tiene su importancia por los siguientes aspectos que vamos a mencionar a continuación. Por un lado, el PEI, el Plan Estratégico Institucional, alinea a la institución al proceso de desarrollo en el marco de la planificación de mediano y largo plazo establecida por la Ley 777. También, ¿no es cierto?, un segundo aspecto a relevar en el Plan Estratégico Institucional es que permite conocer y compartir la misión y la visión de la institución, que va a aglutinar, ¿no es cierto?, el desarrollo laboral de todos los servidores que son parte de esa institución. Es fundamental esa mirada común en relación a ese planteamiento de la misión y la visión que establece el Plan Estratégico Institucional. Pero también, ¿no es cierto?, nos permite ayuda al desarrollo de una mejor capacidad de análisis y reflexión sistemática en relación del entorno y del impacto que va a tener la institución y en la toma de decisiones. Un otro elemento es nos permite focalizar esfuerzos en asuntos importantes en el mediano plazo, que nos va a permitir además la asignación de indicadores para su seguimiento. Un otro aspecto importante de elevar es que el PEI nos permite hacer la integración de la entidad con la planificación de desarrollo a través de las acciones institucionales de mediano plazo. Un otro elemento importante a resaltar es que el plan estratégico institucional también, en el marco de la formulación presupuestaria, nos vincula el presupuesto con los programas presupuestarios, dando lugar al presupuesto plurianual. Y finalmente, no sería posible el control si no tenemos un plan previo. Es importante el PEI, además, para poder hacer ese control posterior. Pero también, ¿no es cierto?, el plan estratégico institucional mencionábamos, nos permite esa integración con el proceso de planificación del desarrollo. Una vez que están establecidos los instrumentos de planificación por mandatos del SPIE en el marco del artículo 13 de la Ley 777, esos procesos de planificación de largo, mediano plazo, en la perspectiva del desarrollo, ¿cierto?, nos vinculan a la estructura institucional a través del plan estratégico institucional. El plan estratégico institucional es una especie de puente, es ese puente a los instrumentos del proceso de desarrollo de la institución, porque nos permite a la institución alinearnos a ese proceso de planificación de desarrollo y organizar a la entidad en 5 años, en el mediano plazo, para desafiar y priorizar las acciones correspondientes. Y es en ese marco del plan estratégico institucional que nos organiza las acciones para 5 años que después ya operativamente para cada gestión las instituciones van a priorizar acciones para cada año. Van a priorizar acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, en el marco de la planificación de su institución que está establecido en el PEI, el cual está además alineado a los planes de desarrollo establecidos en la ley de planificación. Es vital el PEI en esa organización de la institución para priorizar acciones en el mediano plazo que nos permitan el link, el vínculo a esos instrumentos de la planificación del desarrollo. Pero también, ¿no es cierto?, mencionábamos en la importancia que actualmente desde la formulación presupuestaria no nos olvidemos que parte de las directrices, ¿no es cierto?, se tienen que remitir los presupuestos plurianuales. ¿Y cuál es el antecedente del presupuesto plurianual? El plan estratégico institucional. Aquí nos detenemos brevemente para hacer referencia a un aspecto del presupuesto.
El presupuesto, ¿cierto? En su corazón, el presupuesto tiene programas presupuestarios. Dentro del presupuesto están los programas presupuestarios. Y dentro de los programas presupuestarios está conformado por proyectos y actividades. Proyectos para inscribir inversión pública y actividades para inscribir acciones de funcionamiento. Y ahí se establecen los códigos del programa presupuestario, el código de los proyectos y el código de las actividades. Ahora, estos programas del presupuesto, ¿no es cierto?, están vinculados a las acciones de mediano plazo del PEI. El PEI tiene que establecer logros de mediano plazo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el PEI establece las acciones de mediano plazo. Estas acciones de mediano plazo se vinculan a los programas presupuestarios y en ese sentido tenemos los presupuestos plurianuales que han remitido las entidades al Ministerio de Economía y Finanzas. Y las acciones de mediano plazo se ejecutan, ¿no es cierto?, con las acciones de corto plazo que están contenidas en el plan operativo anual. Por tanto, estas acciones de corto plazo se vinculan a través de las acciones de mediano plazo, ¿no es cierto?, con esos programas presupuestarios. Hay esa articulación de la planificación con el presupuesto a través del PEI y a través del PO. Ahora, a manera de antecedentes en relación a la planificación estratégica. El proceso de planificación estratégica fundamentalmente, ¿no es cierto?, se considera que tiene tres momentos. En todo proceso de planificación estratégica institucional, ¿cierto?, partimos de un momento previo. Tenemos un momento donde establecemos una pregunta orientadora. ¿Dónde estamos hoy? En ese sentido, para el diagnóstico se hace un análisis del entorno y un análisis interno. Aquí generalmente utilizamos en la formulación del PEI el instrumento del FODA. Una vez que está establecido el diagnóstico institucional, establecemos lo que es el segundo momento, que tiene que ver con el desafío de la institución. ¿Dónde queremos ir? Y en ese sentido se plantea la misión, la visión y los objetivos y los indicadores. ¿Dónde queremos llegar como institución? En ese marco de esa perspectiva estratégica. Y finalmente, como un tercer momento en el proceso de planificación estratégica, se plantean ya los instrumentos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos llegar? ¿Dónde queremos ir? ¿Cierto? Comprendemos el entorno y a través de nuestros instrumentos, ¿no es cierto?, diseñamos esas estrategias apropiadas, un marco programático para llegar a lo que nos estamos planteando como desafíos. De manera esquemática, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo en relación a un proceso genérico de planificación estratégica desde el alcance administrativo de la planificación, lo que tenemos es un momento y una situación actual, a través del diagnóstico, donde podemos utilizar el análisis FODA. De esa situación actual nos planteamos una situación deseada, una visión. Ese es el desafío que queremos llegar en el mediano plazo, en 5 años, en relación a la institución. Pero también, ¿no es cierto?, nos planteamos una misión. En el caso de las entidades públicas, la misión viene dada por el mandato legal de su creación de la entidad. Y para llegar a esos desafíos, ¿no es cierto?, establecemos el uso de recursos, un conjunto de instrumentos, una programación para llegar a esa situación deseada a través de esas estrategias correspondientes. Entonces, esta es una mirada panorámica de lo que se establece en lo que podemos entender pedagógicamente en el proceso de planificación estratégica en las instituciones. Generalmente, ¿no es cierto?, los planes estratégicos contienen los siguientes elementos, ¿no es cierto? Se establece un diagnóstico, o sea, de dónde estamos partiendo. También se establece una misión, ¿no es cierto?, una misión en el entendido de la razón de ser de la institución, y esto en el caso de las entidades del sector público viene dado por sus mandatos legales de creación. Luego establecemos, ¿no es cierto?, esa visión, o sea, cuál es la imagen futura de la organización, cuál es el desafío en los 5 años de la institución que lo vamos a lograr. Luego establecemos valores, las creencias, principios en las entidades. Se establecen logros de mediano plazo. ¿Qué se pretende obtener? Conjunto de logros que pretendemos lograr con la entidad.
Y una vez que tenemos los objetivos, establecemos las estrategias. ¿Cómo vamos a lograr esos objetivos? Esos cursos de acción para lograr los objetivos correspondientes. Y finalmente, en el intermedio hacemos una instrumentalización a partir de la programación de mediano plazo. Ahí vamos a definir un conjunto de proyectos u acciones estratégicas de mediano plazo. Sin embargo, esa programación de mediano plazo tiene que ser medible a través de indicadores, ¿cierto? Y esos indicadores hay que asignarles valores, o sea, el valor al que se quiere llegar a través de las metas. Y finalmente, ¿no es cierto?, esta programación de acciones se le va a asignar un presupuesto. Por tanto, vamos a tener un presupuesto que va a requerir la institución para poder cumplir con ese plan estratégico institucional en esos 5 años que está planteándose el plan estratégico institucional. Esto a manera de antecedentes en relación a los elementos que generalmente contienen un proceso de planificación estratégica institucional. En el caso, ya normativamente hablando, en el marco de la ley de planificación, el artículo 19 de la ley de planificación establece una estructura y un contenido mínimo de los planes estratégicos institucionales. A su vez, el órgano rector, en ese marco del artículo 19, ha formulado los lineamientos metodológicos del plan estratégico institucional, establecidos por el órgano rector, en este caso el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Ya normativamente, en el marco de los lineamientos metodológicos, se visibilizan 5 puntos referidos al contenido del plan operativo, el plan estratégico institucional. Por un lado está el enfoque político, es decir, comprende la definición del horizonte político que va a tener la entidad, articulado ya sea la propuesta del PDS, del plan sectorial o del plan territorial. Luego está un segundo momento que tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico es esa especie de radiografía en relación al estado de situación, y aquí generalmente se utiliza, ¿no es cierto?, un instrumento como el FODA, donde hacemos un análisis interno, un análisis externo, cruzamos variables y en ese marco se tiene un diagnóstico de dónde está partiendo la entidad. Un tercer aspecto que hace referencia a la estructura en relación al marco normativo define que el PEI debe establecer objetivos y estrategias, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos objetivos y estrategias institucionales que va a alcanzar la entidad? Luego ya instrumentalmente, el cuarto aspecto en relación al contenido del PEI hace referencia al mecanismo de planificación en sí. Es a la propuesta de implementación de acciones para ser alcanzadas en 5 años, acciones de mediano plazo, esos desafíos instrumentalmente que deben ser logrados, ¿no es cierto?, en los 5 años en los cuales tiene alcance el plan estratégico institucional. Y finalmente está, ¿no es cierto?, el presupuesto, como quinto aspecto del proceso metodológico en la formulación del PEI. Actualmente, por mandatos del órgano rector, tenemos el presupuesto total quinquenal de la institución en el marco de su programación. Este, naturalmente, va a ser el antecedente de lo que después va a requerir el Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto plurianual. Ahora, hagamos referencia, por un lado, en este momento de la explicación, al alcance normativo del plan estratégico institucional. Es importante relevar esta perspectiva normativa del plan estratégico institucional, tanto desde el alcance del SPIE como tanto del alcance del sistema de programación de operaciones. En el marco del SPIE se determina que las acciones institucionales específicas, también denominadas acciones de mediano plazo en las directrices presupuestarias, se definen para alcanzar las metas y resultados definidos en la planificación de mediano plazo. El corazón en el planteamiento del plan estratégico va a estar dado por estas acciones institucionales en el marco de lo que está planteando el SPIE. Pero también el SPIE establece que los planes estratégicos institucionales permiten a cada institución pública establecer en el marco de sus atribuciones su contribución directa a la implementación del PDS, del PCDI, o del Plan Estratégico Ministerial, o del Plan Territorial de Desarrollo Integral, según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo.
8 de los elementos que menciona el artículo 19 de la ley del SPI. Aquí he hecho mención a plan estratégico ministerial. Es importante hacer notar que en el marco de la ley se hace la aclaración de que aquellos ministerios que no son cabezas de sector, sino son transversales, en ese caso sus planes se denominan planes estratégicos ministeriales. En el marco del sistema de programación de operaciones, se establece, ¿no es cierto?, que la Dirección General de Planificación debe asegurar que las acciones de corto plazo a ser formuladas en el plan operativo anual se encuentren articuladas y concordantes con las acciones establecidas en el PEI. Es decir, aquí ya estamos viendo ese cotejo normativo de la articulación PEI-POA. Asimismo, se establece que en el SPO debe asegurarse que los resultados esperados para cada acción de corto plazo a programar y establecidos en el PEI se encuentren claramente identificados y expresados en términos medibles y cuantificables. Esto nos está pidiendo que haya una integración, por ejemplo, a nivel de indicadores del PEI en 5 años con los indicadores del POA de sus acciones de corto plazo en cada año. Complementariamente, ¿no es cierto?, con este contexto normativo de mandatos del SPIE y del SPO al PEI, podemos cerrar esta parte indicando que a través de sus acciones institucionales específicas, o denominadas también en el marco de las directrices acciones de mediano plazo, van a vincular a la estructura programática presupuestaria de las entidades con los programas presupuestarios. No se olviden que las entidades han remitido presupuesto plurianual, que es el antecedente, cuyo antecedente es el PEI. Pero también esas acciones institucionales son un vínculo instrumental de los planes de desarrollo y la planificación del corto plazo. Eso es lo que decíamos, es ese puente entre las categorías en el proceso de planificación del desarrollo con las acciones de corto plazo establecidas en el plan operativo